Hay momentos en la vida espiritual que dejan una huella tan profunda que es imposible olvidarlos. Uno de esos momentos lo vivió Santa Faustina Kowalska, la gran apóstol de la Divina Misericordia, cuando Dios le permitió ver el juicio de un alma y escuchar las preguntas que Jesús hace a cada persona cuando se presenta ante él. 3 preguntas. 3. Y lo más impactante es que no son las que la mayoría imagina. No se parecen a un examen frío, ni a un interrogatorio severo, sino a un encuentro directo con la verdad y el amor mismo. Pero antes de llegar a esas preguntas, vale la pena detenerse y sentir el temblor interior que experimentó Faustina en ese instante. Ella entendió que lo que vio no era una advertencia para otros, sino un mensaje para todos, incluido tú que escuchas estas palabras hoy. Pero ¿por qué estas 3 preguntas son tan inesperadas? ¿Qué tienen que ver contigo, con tu vida, con tus decisiones diarias, con la forma en la que amas, en la que perdonas, en la que luchas por ser mejor? Esta historia tiene una fuerza especial porque toca el corazón, confronta la conciencia y abre camino a una esperanza que no se parece a nada de este mundo. Un alma en juicio no tiene máscaras. No puede esconderse detrás de excusas, ni detrás de la imagen que proyectó. Allí solo queda la verdad, el amor y lo que hicimos con ese amor. Antes de avanzar, ayúdame apoyando este mensaje para que llegue a muchas más personas que necesitan escucharlo. No olvides suscribirte a La Guardia de la Fe y dejar un like para apoyar este contenido. Santa Faustina relató en su diario que un día el Señor le permitió contemplar el juicio de un alma recién salida del cuerpo. Ella no revela su nombre ni su historia, pero sí comparte el estremecedor encuentro en el que esa persona despojada ya de todo lo terrenal se encontró frente a frente con Cristo. Y en ese momento Jesús no preguntó lo que la mayoría de nosotros pensaría. No preguntó por títulos, logros, inteligencia, dinero, prestigio o reconocimiento. Nada de eso tenía importancia. El alma estaba sola, desnuda, ante la mirada de un Dios que ama sin límites, pero que también revela la verdad con absoluta claridad. Faustina describió la mirada de Jesús como una luz que rodea, penetra y muestra todo lo que hay dentro del alma, lo bueno, lo malo, lo oculto, lo que la persona ni siquiera se atrevió a reconocer ante sí misma. Y es que en ese instante, ante esa mirada, no hay posibilidad de mentir, de justificar, de exagerar, ni de esconder. Jesús no humilla, pero tampoco suaviza la verdad. No acusa, pero muestra con exactitud lo que es. Es un juicio lleno de misericordia, pero también justísimo, porque saca todo a la luz sin dejar nada oculto. La primera impresión que tuvo Faustina fue que el alma, al verse así reflejada en los ojos de Jesús, comprendió inmediatamente el sentido completo de su existencia. Cada acto, cada palabra, cada intención, cada oportunidad de amar, cada herida provocada y cada herida sanada, todo estaba con claridad total. Y ese momento, el momento más decisivo, era más rápido que un parpadeo y al mismo tiempo más profundo que toda una vida. Pero lo verdaderamente impactante llegó cuando el Señor hizo su primera pregunta. Faustina la escribe de una forma que estremece no solo por la claridad, sino por la ternura y el peso que lleva. Una pregunta que, si tú la escuchas hoy, puede cambiar la forma en la que vives desde mañana. Sin embargo, antes de mencionarla tal cual Faustina la compartió, es necesario entender algo que ella misma resaltó. Jesús no pregunta para obtener información. Él ya lo sabe todo. Pregunta para que el alma vea su propia verdad, para que se descubra frente a Él, para que entienda lo que hizo con la libertad que le fue dada. La pregunta es un espejo. Faustina escribió que el alma, al escuchar la primera pregunta, sintió como si se abriera toda su vida desde adentro, como si se encendiera una luz que le mostrara cada detalle, cada pensamiento, cada ocasión en la que pudo amar más y no lo hizo, cada momento en el que debió haber sido fiel y eligió lo más cómodo, cada vez en la que prefirió el orgullo en vez de la humildad.
Lo que Jesús preguntó iba más allá de acciones visibles. Apuntaba al corazón. Esa primera pregunta, que se revelará en detalle más adelante, tiene una fuerza tan grande que Faustina comprendió que Dios no juzga como juzgamos nosotros. Nosotros vemos apariencias. Dios ve las raíces. Nosotros vemos acciones. Dios ve intenciones. Nosotros vemos errores. Dios ve la historia interior del alma, sus luchas, sus esfuerzos, sus heridas, sus decisiones verdaderas. Y mientras Faustina observaba ese juicio, comprendió que la misericordia de Dios no consiste en ignorar el pecado, ni en minimizarlo, sino en iluminarlo para sanarlo, si el alma lo permite. El juicio de Dios no es una condena, sino una revelación. No es un castigo, sino el momento en que se hace visible quién eres realmente. El corazón del alma juzgada comenzó a llenarse de una mezcla de emociones: sorpresa, vergüenza santa, deseo de reparar, necesidad de amor. Y es que cuando uno se ve a sí mismo como Dios lo ve, no queda más que reconocer la verdad. Pero Jesús no mostró dureza, ni enojo, mostró amor. Un amor que, más que consolar, purifica. Faustina continuó relatando que la primera pregunta del Señor era como un rayo de luz que bajaba al centro del alma, pero la segunda pregunta era aún más profunda. Y no se refería a cuántas oraciones había hecho, ni a cuántas obras visibles había realizado, sino a algo que toca el núcleo mismo de la vida cristiana. Una pregunta que revela si nuestra fe fue auténtica o simplemente un hábito superficial. Y la tercera pregunta, esa es la que más impactó a Santa Faustina. Ella describe que cuando Jesús la hizo, el alma sintió una mezcla de silencio, sorpresa y una verdad tan contundente que ningún ser humano podría escapar de ella. La tercera pregunta es la que define todo, la que revela no solo lo que hiciste, sino cómo viviste. Pero antes de llegar a esa última pregunta, hay un detalle que Faustina no quería que pasara desapercibido. Jesús hizo las tres preguntas con el mismo amor, sin elevar la voz, sin acusar, sin reproches, solo con verdad. Una verdad que, cuando proviene de Dios, no aplasta, sino que libera, aun cuando duela. Y mientras el alma escuchaba esas preguntas, comprendía lo que había descuidado, lo que había amado, lo que había desperdiciado y lo que había ofrecido. Comprendía también dónde estaba su corazón, porque al final, el juicio no se trata de cuántas cosas hicimos, sino de quién fuimos delante de Dios. Llegados a este punto, es imposible no preguntarse, ¿qué habría respondido yo si Jesús me hiciera esas preguntas hoy? ¿Qué vería Él en mi corazón? ¿Qué parte de mi vida estaría llena de luz y cuál necesitaría purificación? Santa Faustina insistía en algo que debemos recordar aquí. El juicio de Dios no es una trampa, ni un susto, ni un castigo inesperado. Dios no quiere sorprenderte, quiere prepararte. Por eso reveló estas preguntas, no para sembrar miedo, sino para que vivamos con la verdad desde ahora, porque la vida es un entrenamiento para el encuentro definitivo. Y cuando llegue ese día que todos tendremos, escucharás estas preguntas no como algo ajeno, sino como la confirmación de lo que elegiste durante tu vida. La historia del juicio continúa con un detalle que pocos conocen. El alma, al escuchar cada pregunta, no responde con palabras, sino con la verdad de su propia vida. La respuesta ya está dentro. Jesús simplemente la ilumina, y esa luz hace imposible el autoengaño. Allí no funcionan excusas, ni comparaciones, ni justificaciones. Allí no sirve decir, yo no era tan malo como otros, o hice lo mejor que pude. Lo único que cuenta es si viviste con amor, con verdad, con entrega, con fe, con compasión. Y esa es precisamente la razón por la que Santa Faustina consideró estas preguntas tan importantes, porque transforman el corazón incluso antes de morir. Son como una lámpara que te muestra qué partes de tu alma necesitan luz, no para desesperarte,
sino para salvarte. Ahora que ya entiendes el contexto, el ambiente espiritual, la profundidad del diálogo entre un alma y Dios, estamos listos para entrar en lo más impresionante, las preguntas mismas. Pero no las veremos como una lista fría, sino desde la experiencia viva, emocional y espiritual que Santa Faustina presenció. Porque quien escucha estas preguntas de verdad no vuelve a vivir igual. Antes de continuar con esta experiencia impactante que vivió Santa Faustina, y antes de revelar estas 3 preguntas una por una, quiero invitarte a que no pierdas este mensaje que puede transformar tu vida espiritual. Suscríbete a La Guardia de la Fe y deja un like para apoyar este contenido. Dicen que el alma sabe cuándo está frente a la verdad, incluso antes de que la mente pueda procesarlo. Y cuando Santa Faustina describe aquel momento en el que se encontró de repente ante la mirada de Jesús, uno siente que está leyendo algo más que una visión. Es un espejo donde cada uno de nosotros, tarde o temprano, tendrá que mirarse. Y ahora que ya conociste la profundidad de ese encuentro que ella tuvo, ahora que ya abriste la puerta a este misterio del juicio personal, llega la parte más transformadora: comprender lo que significa ser examinado por el amor absoluto, no por un juez severo, no por una fuerza impersonal del universo, sino por Jesús mismo, que conoce cada rincón del alma. Hasta este punto, ya descubriste que Jesús no interroga con frialdad, sino con una ternura que desarma. Pero ahora es necesario adentrarse más hondo, porque cada una de las 3 preguntas que él hace tiene una profundidad que cambia vidas. No son preguntas teóricas, no son pruebas que solo entenderían los sabios. Son preguntas que afectan directamente cómo hablas, cómo actúas, cómo decides, cómo te relacionas con los demás y cómo amas. Mientras Santa Faustina narraba su experiencia, ella decía que el alma siente cómo todo se ilumina desde dentro. Nada queda oculto, nada queda entre sombras. Y si bien esta descripción puede sonar intimidante, en realidad es un acto de misericordia. Jesús ilumina no para avergonzar, sino para liberar. La primera pregunta ya dejó su marca. ¿Cuánto has amado? Pareciera tan simple, tan evidente, pero ¿cuántas veces en la vida la pasamos por alto? El juicio de Dios no se centra en lo que acumulaste, en lo que aparentaste ni en las máscaras que mostrabas. Se centra en lo único que permanece: el amor. Sin embargo, Santa Faustina describió que Jesús continuó. Y aquí es donde comienza la parte del discernimiento más profundo. Porque la segunda pregunta no se dirige solamente a cómo amaste, sino a qué hiciste con la luz que recibiste. Y esta parte es esencial para comprender cómo se prepara el alma antes de su encuentro final con Él. Dice la santa que Jesús mira al alma como quien mira un jardín que Él mismo sembró, y que la segunda pregunta llega como un susurro, suave pero imposible de escapar. No te preguntas si fuiste perfecto, no te preguntas si nunca te equivocaste. Te pregunta algo diferente, algo que desnuda la responsabilidad interior de cada persona. Jesús mira al alma y le pregunta: ¿qué hiciste con la gracia que te di? Y aquí, el alma comprende de inmediato, porque todos hemos recibido gracia, todos, no solo los grandes santos, no solo los consagrados, no solo aquellos que parecían tener un camino espiritual impecable. Todos recibimos una semilla, una gracia que Dios depositó en lo más hondo del corazón. A algunos les dio la gracia de la fe desde pequeños, a otros la gracia de una conversión tardía, a otros la gracia de una familia que les enseñó a orar, a otros la gracia de encontrarlo en el sufrimiento, y a muchos la gracia silenciosa de su protección diaria, esa que no se nota hasta que falta. Según Santa Faustina, en esta segunda pregunta, el alma no puede justificarse con excusas. No puede decir no sabía, porque la gracia siempre deja una huella. No puede decir no tuve tiempo, porque incluso un instante de gracia basta para transformar un corazón. No puede decir nadie me enseñó, porque Jesús mira la intención del alma, no los títulos.
no los estudios, no las capacidades externas. Esta parte de la visión toca profundamente, porque Jesús no pide que seas perfecto, pide que seas fiel. Y cuando el alma reconoce cuántas veces despreció esa gracia, cuántas veces la dejó pasar, cuántas veces la ignoró, entonces siente una mezcla de vergüenza y esperanza. Vergüenza por fallar, esperanza porque Jesús sigue amando incluso en el fracaso. Y llega la tercera pregunta, la que completa este misterio, y que Santa Faustina describió como la más sorprendente, porque no se centra en oraciones, ni en obras visibles, ni en prácticas externas. Jesús mira al alma con ternura y le pregunta algo que no muchos imaginan. ¿A cuántos has llevado hacia mí? Esta pregunta no se dirige únicamente a quienes predican, ni a quienes han hablado abiertamente de su fe. No, se dirige a todos, porque todos somos responsables de algún modo de sembrar luz en los demás, a veces sin palabras, solo con la vida, a veces con un consejo, a veces con un gesto de compasión, a veces con un perdón que parecía imposible, a veces con una simple oración silenciosa por alguien que está sufriendo. Jesús no evalúa resultados, evalúa intención, amor, esfuerzo, entrega. Evalúa cuántas veces fuiste puente y cuántas fuiste muro, cuántas veces llevaste paz y cuántas veces sembraste división, cuántas veces ayudaste a alguien a levantarse y cuántas veces elegiste mirar hacia otro lado. Según Santa Faustina, en esta última pregunta, el alma experimenta una claridad luminosa. Entiende que la vida no fue solo suya, sino que cada decisión tuvo consecuencias en otros. Que su manera de amar podía sanar o podía herir, que sus palabras podían acercar a Dios o podían alejarlo, que su presencia podía traer esperanza o podía aumentar el dolor, y que el juicio no es un examen para humillar, sino para revelar lo que tu vida realmente construyó. Cuando esta comprensión llega, dice la santa, el alma siente una verdad profunda. Jesús no pregunta para condenar, sino para invitar. Todo en él es invitación, un llamado permanente a volver, a restaurar, a amar más y mejor. El juicio, para quien ama, no es una amenaza, es un encuentro con aquel que te conoce más que tú mismo. En esta parte de la reflexión nace algo poderoso, la responsabilidad de vivir desde ahora con conciencia eterna. Porque estas tres preguntas, más que un misterio del más allá, son un espejo del hoy. ¿Estoy amando de verdad? ¿Estoy respondiendo a la gracia que Dios me da cada día? ¿Estoy siendo instrumento para que otros encuentren a Jesús? Y aquí se ilumina lo que Jesús quería mostrarle a Santa Faustina, que el juicio no comienza después de morir, sino que empieza hoy, con cada elección que hacemos. La santa decía que cuando el alma mira a Jesús, comprende que nada fue en vano, ni un gesto, ni una lágrima, ni un pequeño acto de bondad. Todo fue visto, todo fue acompañado, todo fue sostenido por Él. Y esa certeza llena de esperanza incluso al alma más frágil. Por eso, esta revelación no debe generar miedo, sino decisión. Una decisión diaria, elegir amar, elegir perdonar, elegir levantarse, elegir confiar, elegir ser instrumento de luz en un mundo donde tantos caminan en oscuridad. Y cuando uno interioriza estas palabras, algo en el corazón cambia. Ya no se vive igual, ya no se habla igual, ya no se mira a los demás igual. Se empieza a vivir con la conciencia de que cada instante cuenta, que cada pequeño acto es eterno, que cada gesto puede abrir una puerta para alguien. Todo lo que Santa Faustina vio no fue para ella solamente, fue para nosotros, para que despertemos, para que recordemos que el amor no es un sentimiento, sino una misión. Y así, con esta verdad tan profunda, se va cerrando el mensaje, no como quien cierra un libro, sino como quien enciende una llama que invita a vivir de otra manera, a caminar con responsabilidad, con esperanza y con el deseo de llegar un día ante Jesús y escuchar esas palabras que todos anhelamos:
Bien hecho, alma fiel. Si este mensaje tocó tu corazón, regálanos un like, suscríbete a La Guardia de la Fe y cuéntanos en los comentarios qué enseñanza te llevas hoy. Tu participación hace que este mensaje llegue a muchas más almas.